Ciudadano Armando Hernández Cruz, tiene usted el uso de la palabra hasta por 10 minutos. A veces me parece que es insuficiente, que quizá no toda la experiencia se pueda documentar y me interesa relacionar la documentación presentada con los temas que trabajo y que he venido trabajando a lo largo de muchos años relacionados con la materia de trabajo del InfoDF. Particularmente me he dedicado los últimos años a la actividad académica en la UNAM y en otras instituciones educativas, y ahí he tenido la fortuna de impartir algunos cursos en donde se tratan temas muy generales que tienen que ver con participación ciudadana, democracia, procesos como la transparencia, particularmente la cuestión de los derechos humanos. En el perfil curricular de su servidor aparece con mucho énfasis actividades vinculadas con temas de derechos humanos, y la obra publicada que tengo también en esos temas, que desde mi punto de vista tienen una íntima relación, lo que tiene que ver con cultura de la legalidad, transparencia y derechos humanos. La labor del InfoDF se concentra particularmente en la protección de dos derechos humanos: el derecho de acceso a la información y el derecho de protección de datos personales. En realidad eso lo convierte en una especie de ombudsman administrativo. Por otro lado, la cuestión de cultura de la legalidad me parece que es algo indisoluble a la transparencia. Toda la temática que he trabajado por muchos años en cultura de la legalidad, transparencia, principios y valores democráticos, me permite vincular o acercar el tema de derechos humanos, el tema de transparencia y cultura de la legalidad. Los textos en los que he trabajado sobre derechos colectivos, derechos humanos colectivos, el artículo 6 del artículo 16 constitucional, pues se aprecia que tengo una perspectiva de análisis de carácter, yo diría, científico y filosófico sobre los temas de objeto de trabajo del InfoDF, pero eso no significa que tampoco me sea desconocida la parte técnica del proceso. Es decir, me parece que no se debe limitar el tema de la experiencia en materia de transparencia a trabajar en el Info o trabajar en alguna oficina de información. El asunto, inclusive, al asesorar a organizaciones civiles para la sustanciación y tramitación de procedimientos ante el Info, me permite tener un nivel de conocimiento técnico de las normas, no solo los principios, sino también las reglas procesales que se aplican. Sin embargo, es una experiencia que no puede ser sujeta de documentación, es decir, el hacer trámites, solicitudes de información y asesorar a personas y organismos civiles en esos trámites, pues no es algo que quede documentado. Como usuario asiduo de tecnologías de información y comunicación como redes sociales o el uso del blog, esto me ha permitido tener espacios de comunicación en donde creo yo que hay un nivel de acceso a información pública, toda vez que hay muchos organismos públicos que están rindiendo cuentas o informando por conducto de estas tecnologías de información, y que es algo que también creo que debe aprovecharse en el trabajo, en la labor del Info. Me parece importante empezar con la parte de la reforma constitucional en derechos humanos que hubo el año pasado, esta reforma del 2011, que hace justiciables los derechos colectivos, en su generalidad, en el contexto de todos los derechos humanos, y que se vuelve una gran competencia para el Info. Derechos humanos como estos dos que protege el Instituto en el artículo 6 y el artículo 16 constitucional, hoy son derechos justiciables por la vía del amparo, lo cual hace que el Info entre en una competencia. O sea, a partir de hoy puede el particular optar por hacer un trámite jurisdiccional por la vía del amparo o por un instituto, una institución de buena fe que resuelve procedimientos no jurisdiccionales, como lo es el caso del Info. Esto ha generado entonces un paralelismo, una doble circunstancia de protección de los mismos derechos. Y hay quienes apuestan, por supuesto, por la vía jurisdiccional, como también hay quienes creen en la institución, en instituciones no jurisdiccionales, como son las instituciones protectoras de derechos fundamentales, como estos que son la temática de acción del InfoDF. Hay que fortalecer al instituto, ¿no? Ante este nuevo nivel de competencia jurisdiccional de las autoridades en materia de amparo, hay que fortalecer al Info, y ese fortalecimiento, desde mi punto de vista, pasa por ir más allá de la tramitación procesal de la tutela efectiva del derecho de acceso a la información o de protección de datos personales. Es decir, esa parte, la parte de los procedimientos es importante, ha consolidado la función del InfoDF desde su creación hasta este momento, y creo que en ese proceso de consolidación lo que habría que hacer, desde mi punto de vista, es trascender esas facultades, ampliar su ámbito orgánico de atribuciones y entonces permitirle dotar de herramientas que le faciliten cumplir sus objetivos principales. Creo también que el tema del derecho de protección de datos personales es un tema que debe avanzar.
Es decir, tiene mucho más avanzado su estructura en materia del derecho de acceso a la información que en el de protección de datos personales, por la propia cuestión de lo reciente del marco legal en esta atribución. Creo que es necesario armonizar los dos ordenamientos, tanto la ley de protección de datos personales como la ley de acceso a la información pública, porque los dos establecen atribuciones para el Info, pero de una manera en la que no necesariamente vienen armonizados. Es decir, puede uno encontrar antinomias, conflicto normativo entre unas y otras disposiciones. Aunque se pretende la identidad procesal, no hay una unificación del procedimiento. Y la parte de los recursos que tramita el Info, tanto el de revisión como el de revocación, que son los mismos para ambos temas, para la protección de datos personales y el acceso a la información pública, también me parece que como recursos administrativos, procedimiento seguido en forma de juicio, habrá que ver cómo se van a conectar estos procedimientos con la nueva estructura del juicio de amparo. Me parece que el Info debería tener atribuciones para garantizar la no repetición de actos o conductas de opacidad en los entes públicos, porque de alguna manera este sistema, este mecanismo que sí existe en órganos protectores de derechos humanos a nivel internacional y en nuestro país, no se ha logrado replicar en materia de estas figuras de protección de derechos específicos. Y entonces se está atendiendo a los casos particulares que se van planteando sin lograr una generalización en cuanto a la figura de cómo evitar las conductas de opacidad en términos generales en la función pública. El propio tema de transparencia, que es más amplio inclusive desde mi punto de vista la transparencia que la protección de estos dos derechos, y el tema de transparencia implica la generación de una serie de conductas, criterios reiterados de aplicación por parte de los servidores públicos, de los entes públicos, en el sentido de lograr que su conducta sea apegada a la ley, que se evite la impunidad, la corrupción, es decir, son inhibidores. La transparencia es un inhibidor de conductas de corrupción, de conductas de ilegalidad en el servicio público. Entonces, me parece que inclusive el hecho de que la denominación del organismo haya ya reducido la parte de transparencia y se haya quedado solo como Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, le quitó, aunque la ley sí sigue manteniendo el principio de transparencia, le restó al órgano la fuerza, el poder que puede tener para ser un garante de, digamos, anticorrupción en el modelo social del Distrito Federal, que creo que es algo muy importante, ¿no? Que hace falta fomentar esa cultura de la legalidad. Con la expedición apenas de la ley publicada el 29 de febrero, en materia del desarrollo de la ciudad como una ciudad digital y de una ciudad del conocimiento, esta disposición, este marco normativo también se tiene que ajustar desde mi punto de vista a las funciones del Info. El Info puede ser un verdadero coadyuvante en materia de lograr una sociedad del conocimiento en el Distrito Federal, pasar de la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento. El Info ha estado metido en temas que tienen que ver con ese acceso a la información por su propia naturaleza, pero después también tendría que tutelar qué hace el particular con la información. No basta con tener acceso a esta, sino cómo lograr que esa sociedad de la información se vuelva sociedad del conocimiento, a partir de qué se hace con la información, cómo se puede establecer mecanismos de tutela, supervisión y de legitimación social de la actividad del servidor público, del ejercicio de la función pública en términos generales, a través del manejo adecuado de esa información y la canalización o conducción adecuada para evitar precisamente los actos de opacidad, corrupción o ilegalidad que puedan presentarse eventualmente en el servicio público. A mí me parece que la máxima de Benito Juárez sobre el servicio público y evitar que los servidores públicos puedan hacer uso de los recursos de las rentas públicas y evitar que se gobierne de una manera que no sea sujeta a las leyes, es un principio básico fundamental que debe retomar el Info, el órgano, y lograr impulsarse mucho más allá, pues, de un órgano de tramitación o sustanciación de procedimientos y recursos administrativos.